1. Absalón, el príncipe encantador. Yo era Absalón, el hijo del gran rey David. Mis días comenzaron llenos de promesas y sueños, rodeado del esplendor de la corte y de los lujos que cualquier príncipe de Israel podría desear. La gente me miraba con admiración, mi imagen era casi legendaria. No solo era conocido por mi belleza y encanto, sino también por mi personalidad y carácter. Mi cabello largo, oscuro y brillante era símbolo de mi fuerza y de mi linaje real. Caminaba entre las multitudes y sentía el poder de las miradas de respeto y envidia. Mi posición me otorgaba una cercanía natural con el trono, y sabía que en algún momento el pueblo veía en mí una alternativa digna, tal vez un líder que podría seguir el linaje de David. Pero mi vida no era solo vanidad ni títulos, desde joven, sentía el peso de las expectativas de todos aquellos que me rodeaban. Mi padre, el rey David, era un hombre con un corazón extraordinario y una sabiduría profunda, pero también era un hombre de decisiones difíciles, un hombre de fallos humanos. Yo crecí observándolo, tratando de aprender de su grandeza y sus debilidades. Y, al mismo tiempo, una inquietud crecía dentro de mí, una urgencia de demostrarme más digno de mi linaje. Sabía que tenía el favor del pueblo, sus susurros, sus miradas de aprobación, me confirmaban que podía aspirar a cosas grandes. Sin embargo, en medio de la tranquilidad, mi vida dio un giro inesperado y oscuro. Lo que parecía un camino recto hacia la grandeza pronto se vio nublado por la tragedia y el dolor. Una herida desgarradora se abriría en nuestra familia, poniendo a prueba no solo mi carácter y mis decisiones, sino el amor, la justicia y la lealtad misma. Lo que comenzó como la vida de un príncipe encantador se transformaría en una historia de traición, de furia y, finalmente, de caída. 2. La tragedia de Tamar y la ira de Absalón. Todo comenzó con un acto atroz, algo que nunca debería haber ocurrido dentro de nuestra propia familia. Mi hermana Tamar, una joven pura y noble, fue víctima de un crimen que desgarraría nuestras vidas. Amnón, nuestro medio hermano, cegado por deseos oscuros y egoístas, cometió un acto repulsivo contra ella. Tamar quedó marcada por la vergüenza y el dolor, sin poder encontrar consuelo ni justicia. Fue devastador. Como su hermano, no solo me invadió una profunda tristeza, sino que también me quemaba una ira incontenible. Mi espíritu se agitó con una furia que crecía a cada momento, exigiendo justicia, y mi corazón clamaba por el honor de Tamar. Esperaba que el rey, nuestro padre, actuara con firmeza. Después de todo, David era conocido por su sentido de la justicia y su devoción a las leyes de Dios. Pero, para mi sorpresa, su reacción fue dolorosamente pasiva. Tal vez fue el amor de padre, tal vez su propio remordimiento por sus faltas pasadas, pero David no tomó las medidas necesarias contra Amnón. Este silencio fue una traición para Tamar, para nuestra familia y para mí. Cada día que pasaba sin justicia alimentaba mi desprecio, no solo hacia Amnón, sino también hacia mi padre, cuya inacción nos dejaba a merced de la injusticia. En esos días de oscuridad, decidí que no permanecería en silencio. Si el rey no iba a castigar a Amnón, entonces yo mismo lo haría. Me hice una promesa solemne, restaurar el honor de Tamar y limpiar la mancha que Amnón había dejado sobre nuestra familia. Sabía que mi deseo de venganza me llevaría a tomar decisiones arriesgadas, pero sentía que no había otra opción. El dolor de mi hermana y el desprecio de los demás miembros de la corte alimentaban mis pensamientos de justicia. Y así, mi plan comenzó a tomar forma, lentamente, sin prisas, con la certeza de que la justicia, aunque tardía, llegaría en el momento preciso. La tragedia de Tamar se convirtió en el punto de no retorno para mí. Sabía que, de aquí en adelante, mi vida nunca volvería a ser la misma. Mis lazos familiares se desmoronaban, y en mi corazón se sembraba una semilla de rebeldía. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia para mi hermana, poco a poco, me llevaría por un camino de ambición y traición que ni siquiera yo podía prever. 3. La venganza de Absalón contra Amnón. Después de la tragedia que Tamar sufrió, la indignación dentro de mí creció, transformándose en un odio profundo hacia Amnón. Pero más que nada, me desesperaba la injusticia. Sabía que actuar con prisa podría resultar en mi propia ruina, por eso, esperé pacientemente, calculando cada paso. Aguardé 2 años, 2 largos años en los que mi ira solo se hizo más fuerte, mientras observaba a Amnón continuar con su vida como si nada hubiera sucedido. La injusticia y la indiferencia parecían no tener fin, y cada vez que veía a Tamar, recordaba mi promesa de que ella recibiría justicia. Llegó el momento que tanto había anticipado.
Planeé una fiesta de esquiladores en Baal Hazor e invité a todos mis hermanos, incluyendo a Amnón. Los preparativos para el banquete fueron meticulosos, cada detalle estaba calculado para que no levantara sospechas. Cuando todos estuvieron distraídos, ordené a mis hombres que ejecutaran el acto de venganza. Al oír los gritos y ver la confusión, sentí una mezcla de satisfacción y vacío. Amnón ya no estaba, y la justicia que tanto ansiaba había sido llevada a cabo. Sin embargo, la realidad de lo que había hecho me golpeó inmediatamente después. No solo había tomado la vida de mi hermano, sino que había cruzado una línea que no tendría vuelta atrás. La familia estaba rota de una forma que nunca podría repararse. Y, aunque mi acción había sido en nombre de Tamar, la paz y el alivio no llegaron como había esperado. Lo único que había ganado era una sensación de desasosiego, y en ese momento comprendí que este acto de justicia sería el principio de un camino de turbulencia en mi vida. Sabía que debía huir, pues el perdón de mi padre, el rey, no sería algo que obtendría fácilmente. 4. El exilio y la ausencia de perdón. Tras la muerte de Amnón, no quedaba más opción que escapar. Me refugié en Gesur, donde pasé 3 largos años lejos de Jerusalén y de mi familia. Durante esos años, el exilio me dio tiempo para reflexionar, pero también alimentó mi resentimiento. Me encontraba en tierra ajena, con una mezcla de arrepentimiento y frustración. Sabía que mi padre estaba dolido, y aunque en el fondo deseaba reconciliarme con él, su silencio era ensordecedor. David no movió un dedo para traerme de vuelta, y ese desinterés se transformó en una herida profunda en mi corazón. A medida que los años pasaban, comencé a sentir que no era solo mi hermano quien había cometido una injusticia, sino también mi propio padre. Su inacción me había llevado a tomar la justicia en mis manos, y ahora su falta de perdón era otra forma de rechazo. La relación entre nosotros se volvió una llaga abierta, y con cada día que pasaba, mi resentimiento solo crecía. Estaba aislado, separado de mi familia y de la vida que había conocido. El exilio no solo era una distancia física, era una barrera emocional que me alejaba de todo lo que una vez amé. En esos años de destierro, se encendió en mí un deseo de recuperar lo que consideraba que me correspondía. Si David no me daría el lugar que merecía como su hijo, entonces yo mismo lo tomaría. La semilla de la rebelión comenzó a germinar en mi corazón y decidí que, si alguna vez regresaba, mi propósito sería más grande que simplemente reconciliarme con mi padre. 5. El regreso de Absalón y su popularidad creciente. Finalmente, después de 3 años, gracias a la intervención de Joab, uno de los hombres de confianza de mi padre, se me permitió regresar a Jerusalén. Sin embargo, aunque regresé, David no me permitió ver su rostro. Viví 2 años en Jerusalén sin recibir una sola audiencia con él. La falta de perdón era evidente, y cada día sin su reconocimiento me sentía más decidido a ganar la admiración del pueblo que mi propio padre me negaba. Entonces, comencé a hacer algo que sabría que ganaría la simpatía de los israelitas, me ubicaba en las puertas de la ciudad y escuchaba las quejas de aquellos que buscaban justicia. Ofrecía consuelo y apoyo a quienes se sentían abandonados por el rey, y pronto, mi popularidad comenzó a crecer. Mis palabras y mi simpatía llegaron a ser conocidas entre la gente, quienes comenzaron a verme no solo como un príncipe, sino como alguien que entendía sus sufrimientos y estaba dispuesto a actuar en su favor. Mi belleza y carisma hicieron el resto. Las personas se congregaban a mi alrededor, susurros de lealtad y apoyo llenaban el aire, y en poco tiempo, me convertí en una figura pública querida y respetada. La oportunidad para desafiar a mi padre se acercaba, y mi popularidad era el arma más poderosa con la que contaba. A cada día que pasaba, la distancia entre David y yo no solo se hacía más grande, sino que mi ambición crecía, alimentada por el amor y la admiración del pueblo. 6. La conspiración contra el rey David. Lleno de seguridad en el apoyo que había ganado, comencé a planear una conspiración contra mi propio padre. Sabía que no sería una tarea fácil, pero la creciente simpatía del pueblo hacia mí me dio la confianza de que era posible. Comencé a reclutar seguidores leales, personas dispuestas a respaldarme en mi ambición de tomar el trono de Israel. Mi plan era astuto. Solicité permiso a mi padre para ir a Hebrón, bajo el pretexto de cumplir una promesa a Dios, pero mi verdadero propósito era iniciar allí la rebelión. Una vez en Hebrón, hice proclamar que yo era el nuevo rey, y la noticia comenzó a esparcirse por todo Israel. La traición estaba en marcha, y el pueblo, en su mayoría, me siguió sin cuestionar. 7. Absalón toma Jerusalén y su breve reinado.
mientras mi conspiración se extendía por el reino, la lealtad de muchos se trasladaba hacia mí y Jerusalén cayó en mis manos. David, mi propio padre, abandonó la ciudad junto con sus seguidores más cercanos, dejando su hogar y el trono detrás. Fue un momento de gran triunfo, ver la ciudad, la misma que había sido el centro del poder de mi padre, ahora bajo mi control, llenaba mi corazón de orgullo y una sensación de justicia. Me movía entre los muros y las calles de Jerusalén como su nuevo rey, y aunque la victoria se sentía dulce, no podía ignorar la creciente inquietud en mi interior. Sin embargo, mi tiempo en el trono estaba marcado por el recuerdo constante de la sombra de mi padre y los desafíos de aquellos que aún le eran leales. Aunque había conquistado Jerusalén, no tenía el respeto de todos, y la tensión que emanaba de este reino dividido comenzaba a hacerse sentir. Durante esos días, me enfrenté a la complejidad de gobernar, algo que nunca había anticipado plenamente. Tomar el trono de David no era tan sencillo como había imaginado, mi liderazgo estaba plagado de decisiones difíciles y de consejeros cuya lealtad aún estaba en duda. Las miradas y murmullos de aquellos que recordaban la gloria de David se hacían cada vez más pesados, y en el fondo sabía que el éxito de mi reinado dependía de eliminar cualquier amenaza de regreso de mi padre. Este breve reinado me permitió saborear el poder, pero también abrió mis ojos a los desafíos y las contradicciones de la corona. La lucha por mantener mi posición me consumía, mientras la lealtad de los ciudadanos comenzaba a tambalear. Y en ese momento de incertidumbre, busqué consejo, el cual determinaría el desenlace de esta batalla por el trono. 8. El consejo fatal de Aitofel y la sabiduría de Husai. Para asegurar mi victoria, busqué la guía de mis consejeros más astutos, y entre ellos estaba Aitofel, conocido por su sabiduría y su frialdad estratégica. Aitofel me aconsejó que atacara de inmediato a mi padre, sin darle tiempo para reagruparse o ganar fuerzas. Según él, una embestida rápida y decidida eliminaría cualquier amenaza de regreso y consolidaría mi poder. Parecía un consejo sensato, y en mi ansia de asegurar mi reino, me inclinaba a seguirlo. Sin embargo, otro consejero, Husai, quien había fingido lealtad hacia mí pero en realidad era leal a David, intervino con un consejo diferente. Husai me advirtió que un ataque rápido podría fracasar y que sería mejor reunir un ejército mayor para aplastar a David de una vez por todas. La propuesta de Husai me sedujo, era una promesa de poder absoluto y de una victoria total, sin posibilidad de fracaso. Sin saber que Husai estaba manipulándome para dar tiempo a mi padre de reagruparse, seguí su consejo, convencido de que era la mejor opción. Este consejo fue una trampa, y en mi arrogancia no lo percibí. En lugar de consolidar mi victoria, había caído en una estrategia que daría a David la oportunidad de regresar y enfrentarme en una batalla final. La sabiduría de Husai y la traición de mis propios impulsos me habían llevado a una situación peligrosa, y aunque me preparé para la batalla que vendría, la inquietud y el temor comenzaron a instalarse en mi corazón. 9. La batalla final y el trágico destino de Absalón. Llegó el día de la batalla en el bosque de Efraín, y mientras nos preparábamos para enfrentarnos al ejército de David, sentía una mezcla de confianza y temor. Había esperado este momento, pero el costo de mis decisiones comenzaba a pesar sobre mí. La batalla fue brutal, y a medida que los hombres caían en ambos bandos, el caos y la desesperación se hicieron presentes. En medio de la confusión, me encontré separado de mis soldados, perdido en el denso bosque que se convirtió en mi peor enemigo. Mientras huía, mi cabello, el símbolo de mi orgullo y mi atractivo, quedó atrapado en las ramas de un gran roble. Quedé suspendido, sin poder moverme, indefenso en el campo de batalla. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Joab, el comandante de mi padre, me encontró y, sin piedad, acabó con mi vida. En un giro irónico y trágico, el símbolo de mi vanidad fue la misma causa de mi caída. Mi vida, llena de ambición, carisma y traición, terminó en una soledad y una impotencia absolutas. La batalla continuó, pero mi historia había llegado a su fin. El príncipe encantador, el hijo rebelde, había caído. Mis sueños de poder y grandeza se desvanecieron en ese bosque, y la lección de mi vida se convertiría en un recordatorio de las consecuencias de la ambición desmedida y de los lazos familiares rotos. Mi destino había sido sellado, y mi nombre, marcado por la tragedia y la traición, sería recordado como una advertencia para aquellos que buscan el poder a cualquier precio. 10. El dolor de David y las lecciones de la historia de Absalón. Cuando la noticia de mi muerte llegó a mi padre, su reacción fue una mezcla de dolor y desolación. A pesar de mi rebelión, David no dejó de amarme como a su hijo. En su llanto desesperado, gritó: «Hijo mío, Absalón, hijo mío,
Absalón, quien me diera haber muerto yo en lugar de ti. Su dolor resonó por toda Jerusalén y su tristeza se convirtió en un lamento eterno. En ese momento, comprendió la profundidad del amor de un padre, aun cuando su hijo se había vuelto su enemigo. Mi historia dejó una marca en Israel, no solo como la del príncipe que se rebeló, sino como una advertencia sobre el orgullo, la ambición y el precio de las decisiones impulsadas por el resentimiento. La vida de Absalón, que había empezado con encanto y promesas de grandeza, terminó en traición y ruina. Mi padre, el rey, había perdido a su hijo, y el reino quedó marcado por el dolor de una familia rota. La historia de Absalón nos recuerda la importancia de la humildad, el perdón y la sabiduría para enfrentar los conflictos familiares y los impulsos del corazón. Al mirar atrás, mi historia ofrece lecciones eternas: el poder sin compasión lleva a la destrucción, la ambición sin moderación nos conduce al fracaso, y el perdón, aunque difícil, es el camino hacia la paz verdadera. Oración final. Señor, gracias por mostrarnos, a través de la historia de Absalón, la importancia de la humildad, la sabiduría y la gracia en nuestras relaciones y decisiones. Enséñanos a reconocer las consecuencias de la arrogancia y el orgullo, y a buscar siempre tu guía en cada paso que damos. Ayúdanos a perdonar y a caminar en rectitud, sabiendo que solo en tu camino encontraremos la verdadera paz y propósito. Amén.